Pues vamos ya a la palabra, preparando nuestro corazón. Traigo una palabra para arrancar este año también, sencilla, muy básica, pero importante y profunda a la vez, para que recordemos y para que todo lo que vayamos a hacer en lo que resta del año podamos recordar esta palabra y podamos hacerlo entendiendo lo que hoy vamos a hablar y podamos hacerlo bajo esta revelación. Así que vamos a orar un segundito nada más. Ahí aquieta tus pensamientos, el cómo vengas, las preocupaciones que tengas. Sé que en la adoración ya se las has entregado al Señor, le hemos adorado, ha sido una pasada adorarle juntos en esta tarde. Pero un minuto más, dile: Señor, te entrego mis preocupaciones, te entrego las cargas que hay en mi corazón. Tú las conoces, Señor. Tú eres conocedor de todo mi interior. Soy transparente delante de ti. A ti entrego todo eso, Señor, con la motivación de escucharte por completo en esta tarde. De que nada me distraiga, de que nada opaque tu voz, que tu voz retumbe ahora en mi interior a través de tu palabra. Soltamos todas esas preocupaciones, ansiedad, aflicciones, Señor, sabiendo que tú cuidas de nosotros y queremos escucharte a ti. Ayúdame, Espíritu Santo, a hablar de tu parte. Ayúdame a comunicar lo que tú tienes para la iglesia y que podamos recibirlo con un corazón blando y enseñable, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues esta tarde, y bueno, y durante todo este día vamos a compartir y hemos compartido lo que podría ser un fundamento en nuestras vidas. Con David estábamos viendo qué compartir ahora a principios de año. Ya arrancamos la semana pasada con el ayuno y era importante aprenderlo y recordarlo también para los 21 días que tenemos por delante. Pero hablábamos con David, ¿qué podemos hablar en estos primeros días del año? Yo traía alguna serie ahí en mi corazón que me gustaría compartir, pero traíamos más fuerte poder hablar de fundamentos, poder hablar de doctrinas, de pilares en nuestra vida que sostienen todo lo demás que vamos a hacer, ¿no? Porque si construimos sin fundamentos, pues sabemos lo que a la larga pasa, ¿no? Pues la casa se cae, se derrumba. Los fundamentos es lo que da fortaleza y lo que da sentido a todo lo demás. Lo más importante en una construcción es lo que no se ve, ¿no? Los fundamentos que hay debajo, y da sentido a todo lo que se va a construir arriba. Y así sucede con los fundamentos, con esas doctrinas que sujetan y sostienen nuestra fe. En base a esas doctrinas y a esos fundamentos en nuestra vida construimos, avanzamos, planificamos, ¿no? Y seguimos el camino de la fe. Y uno de los fundamentos que queríamos empezar hablando, por eso hemos dado título a este mensaje, es la gracia, creciendo en la gracia. Hemos titulado el mensaje de hoy, y seguramente en los domingos siguientes sigamos hablando sobre este fundamento y sobre alguno más, ¿no? Antes de poder planificar nuestro año, que está bien que lo hagas, y si eres de los que marcan metas y objetivos, felicidades, eso es importante y es necesario. Nos ayuda y nos enfoca, ¿verdad?, a trazar un plan. Siempre tenemos en la vida que tener un plan. En base a la voluntad de Dios que nos ha mostrado, trazamos un plan para alcanzar, ¿no?, lo que Dios, hacia donde Dios nos está llevando. Sin planes y sin estrategias, pues estaríamos un poco perdidos, ¿no? Todo eso es importante, pero eso sin entender lo que hoy vamos a hablar, lo importante que es crecer en la gracia, en el conocimiento, en la revelación, en el entendimiento de la gracia de Dios, no tendría mucho sentido, porque hoy vamos a aprender que donde se apoya todo eso que vamos a emprender, a hacer y a lograr es en un conocimiento de la gracia de Dios. Si no caminamos en una revelación y en un entendimiento de su gracia, se convertirán nuestras vidas en vidas que simplemente hacen sin haber entendido la causa de por qué lo hacemos, que es su gracia que se nos ha sido dada. Su gracia que nos ha alcanzado a cada uno de nosotros, su gracia, su amor, su bondad, como hemos cantado en esta tarde, que nos tiene aquí hoy. Tú y yo hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, por eso estamos aquí. Su gracia nos alcanzó, Él nos llamó, Él nos buscó, y hasta el que estemos aquí y le podamos amar es por su gracia. No es nuestro mérito, es por su gracia. Él nos amó primero, no te olvides jamás de esa parte. Él nos encontró primero, Él nos llamó, Él nos buscó, Él nos limpió, Él nos rescató. ¡Wow! Yo cantando ahora esta última canción que estábamos cantando, qué bien nos hace recordar las bondades de Dios. Qué bien le hace a mi corazón, a nuestra alma, recordar las bondades de Dios.
Por eso el salmista, recuerdas que decía, alma mía, alaba al Señor, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Qué bien nos hace cantos así, qué bien nos hace cada día recordar sus bondades. Tiene muy mala memoria nuestra alma y se olvida rápido de todo el amor tan grande que se nos ha sido entregado, de todo el perdón, del traje nuevo que se nos ha sido puesto cuando Él nos ha limpiado, nos ha perdonado, de la condición de realeza que Él nos ha dado, que no merecemos, que no hemos hecho méritos para eso. Nos hace bien recordar las bondades de nuestro Dios y su gracia. Y todos los que estamos aquí hemos sido alcanzados por esa gracia, por eso estamos aquí, pero quizás no todos hemos entendido o se nos ha sido revelada la gracia de Dios. Muchos de los que estamos aquí hoy hemos llegado pues simplemente por una necesidad. Había una necesidad pues familiar, económica, etcétera, etcétera en nuestra vida, y de repente nos presentan a Jesús, nos dicen que Él puede ayudarnos y tú vas en busca de ese auxilio y de esa ayuda que Jesús puede darte y nos da, ¿no? Él es el que nos libra de todas esas cosas. Y a lo mejor llegaste así por una necesidad y hoy o te mantienes por esa necesidad y buscándole por esa necesidad que tienes, o quizás en el camino te ha sido mostrada su gracia. No todos llegamos aquí por una revelación de su gracia, algunos sí, pero algunos pasan años hasta que se nos ha revelado un poquito de su gracia. Y quiero leerte un versículo que da arranque a esta enseñanza, que nos muestra cómo se puede crecer en la gracia. Porque no pienses que lo que te ha sido revelado es el completo de la gracia de Dios. Hay mucho más. Imagínate un río abundante, mucha agua, imagínate una cascada de agua y solo has bebido un vaso y hay río todavía y hay agua por ser derramada. Así es de abundante la gracia de Dios. Por eso hay mucho más por conocer y hay mucho más por crecer en la gracia. Y quiero leerte este versículo para dar arranque, que me ha alegrado, me ha ministrado este versículo, me ha bendecido y cada vez en las 3 reuniones que lo he vuelto a leer, me ha vuelto a bendecir. Qué buen versículo para orar unos por otros. Qué buen versículo para pedirle al Señor esto para su iglesia, para la iglesia. Es 2 de Pedro, capítulo 3. Versículo 18, dice así en la Reina Valera: antes bien, es el último versículo de las 2 cartas de Pedro. O sea, eso es significativo, ¿verdad? 2 cartas que escribe el apóstol Pedro, con notaciones diferentes cada una de las cartas. En esta segunda carta hace ciertas advertencias sobre las falsas enseñanzas, los falsos maestros, y concluye sus cartas con este versículo. O sea, era como un deseo en el corazón de Pedro para los cristianos que estaba dirigido esta carta, cristianos en Asia, y él concluye con este deseo y este anhelo que para mí es un anhelo que nace del Espíritu Santo. Para mí este versículo, el primero que anhela esto en nosotros es el Espíritu Santo. ¿Ok? Así que atiende bien porque pues, los cierres son muy importantes, ¿no? Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y todos decimos, como termina aquí, amén. Y me encanta, me ministra porque nos trae un entendimiento este versículo, como decía hace un momento, de que es posible aumentar en ese conocimiento de la gracia de Dios. Es posible crecer en estatura de revelación de su gracia. Eso quiere decir que si estás aquí, pues como decía, llegaste por una necesidad. Algunos llegamos porque simplemente empatizamos con los principios que tiene el Evangelio. Qué bien, qué buena manera de pensar. Y aquí llegas y en el camino Dios se va revelando y te va mostrando su gracia. Y algunos a día de hoy, pues como decía, no hemos tenido una revelación de su gracia, pero es un buen momento para pedírsela al Señor. Es un buen momento, es un buen año y como iglesia es un buen instante para pedirle al Señor: revélame tu gracia y hazme crecer en tu gracia. Si vimos un poco, la Biblia nos está dando muestra que podemos ver más, que podemos llegar a entender más, que podemos sumergirnos todavía más. La gracia de Dios es abundante. Me encanta en Efesios 1:7 que dice que ese perdón de pecados nos fue dado a nosotros según las riquezas de su gracia.
Y hay muchas partes en el Nuevo Testamento, me gusta encontrarlas, donde habla de las riquezas de Dios. Habla que Dios es rico en bondad, Dios es rico en benignidad, Dios es rico en misericordia. Hay varias características de nuestro Dios que la Biblia especifica en ciertos versículos, que Él es rico en gracia. Me gusta mucho esa descripción porque nos da una mirada de abundancia, ¿verdad? No es escaso nuestro Dios en gracia, no la da así por medida y 2 casitos para ti, 2 casitos. No, Dios es rico en gracia. Eso quiere decir que tiene mucha gracia, que no se agota su gracia y que podemos crecer y avanzar en conocer cada vez más la gracia de Dios. Yo pensaba mientras lo preparaba diciendo, pues llevas ya casi 30 años conociendo a Jesús. ¿Puedo decir que hoy conozco un poquito más de la gracia que hace 30, 20 años? Sí, eso me alegra, trae alegría a mi corazón y trae expectativa porque sé que aún puedo crecer más en su gracia, porque sé que aún hay más para conocer de su gracia. Hoy puedo ver un poquito más que hace años, seguramente en años podré ver más que hoy. La gracia de Dios es la revelación que viene a nuestras vidas, que nos impulsa a vivir para Él. Gracia de Dios, y sería un concepto y muy amplio de hablar, ¿no? Podríamos tirarnos domingos y domingos hablando sobre la gracia de Dios y qué es y en qué se manifiesta la gracia de Dios, pero pues no hay tiempo para eso. Pero muy resumido o muy cortito, la gracia de Dios es todo lo que viene de parte de Dios a nuestras vidas que no merecemos. Desde cosas tan sencillas como levantarnos cada mañana y poder respirar el oxígeno y poder tener vida y salud un día más, poder salir a nuestros trabajos, poder tener recursos en ese día para vivir, poder tener la bendición de tener amigos, de tener familia, tantas cosas que vienen a nuestra vida por su gracia, que no merecemos. Si alguno de nosotros piensa que merecemos hasta el oxígeno que respiramos, pues estamos confundidos, ¿no? Él lo creó, Él creó este mundo, Él es el fundador de este mundo y es un regalo cada día que podamos seguir respirando y tener vida. Hay una gracia común para todos. Dice la Biblia que el sol sale para justos y para injustos, ¿verdad? Hay una gracia que los teólogos denominan gracia común, que es para todos. Y hay una gracia específica para aquellos que han abrazado la salvación y han recibido a Cristo Jesús. Ahí te lo dejo si quieres investigar más. Pero la gracia de Dios es real. Está desde el inicio de este mundo hasta hoy y estará. Ahí lo dejo para los que saben de Apocalipsis, ¿no? Que dicen que hay un milenio que la gracia de Dios ya no estará. Pero ahí te lo dejo para que lo estudies. Yo de eso no entiendo mucho, pero eso dicen los que estudian, ¿no? Y los estudiosos. Pero la gracia de Dios está para que podamos profundizar en ella, para que podamos meditar en ella y para que nos pueda ser revelada cada temporada más y más. No te conformes con la porción que hoy conoces de su gracia. No te conformes, hay mucho más para bañarte en su gracia. Y lo que te quiero hablar en esta tarde, al crecer en esa gracia, es como la revelación y el entendimiento de esa gracia es lo que nos impulsa a una vida de obediencia, a una vida de servicio a nuestro Dios, a una vida de entrega a nuestro Dios. Cómo quiero, con la ayuda del Señor, desmembrar en esta tarde cómo a veces funcionamos nada más por mandatos que se nos dijo, ¿no? Esto debes y esto no debes de hacer, cuando lo que Dios diseñó y lo que la Escritura vez tras vez nos muestra es un Dios de gracia, que cuando Él ha derramado esa gracia sobre nosotros, espontáneamente, sobrenaturalmente y abundantemente va a surgir de nosotros una respuesta a esa gracia. Es más fácil dar gracia a otros cuando has recibido la gracia de Jesús, cuando has entendido la gracia de Jesús sobre nuestras vidas. De hecho, considero que es casi imposible extender gracia, extender bondad, extender benignidad a otros si primero no hemos entendido la gracia que hemos recibido tan abundante. Mira, la gracia tiene la peculiaridad de mostrarte a la vez lo miserable y lo bajos que somos, y a la vez mostrarte lo sorprendente del amor que nos es dado de parte de Jesús. La gracia tiene la peculiaridad de mostrarte una y al momento llevarte a la otra, porque lo necesitamos. Cuando Dios nos muestra nuestra condición, corremos a su gracia, ¿verdad? Corremos a ese trono de gracia, corremos a buscar la misericordia de Dios,
cuando sabemos de nuestra condición. Y tiene esas dos partes, ¿no?, que nos muestra su gracia. Estamos muy acostumbrados y en los últimos tiempos o años o no sé, temporadas en la iglesia, nos hemos acostumbrado mucho a que nos digan lo que debemos y lo que no debemos de hacer. ¿Sí o no? Muchos libros tratan de eso, lo que sí puedes hacer, lo que no debes de hacer. Nos hemos acostumbrado no solo a escucharlo, sino los que enseñamos a decirlo a otros. Hemos reducido la vida cristiana tristemente y a veces hasta desde este lugar, desde un púlpito, a un esto es lo que debes de hacer y esto es lo que no debes de hacer. ¿Sí o no? Yo me he encontrado muchas veces pidiéndole perdón al Señor. Perdóname, Señor, porque pues no he transmitido bien el Evangelio. El Evangelio no es lo que debes y lo que no debes de hacer. Aunque, claro que sí, la palabra de Dios está llena de exigencias para nuestra vida. ¿Sí o no? Aquí hay un montón de exigencias, mandatos, no sé cómo quieras llamarlos, de parte de Dios a nosotros, de cómo tiene que ser nuestro corazón, de cómo debemos actuar. Pero el Evangelio, si lo reducimos o lo simplificamos al debo hacer o no debo hacer, es un Evangelio al que le hemos quitado la gracia. Cuando nuestra vida o nuestro mensaje incluso para otros se reduce a de esto debes hacerlo y esto no, es que no hemos comprendido la gracia de Dios. Porque no se trata de cumplir ciertos mandatos, sino se trata de cuanto he recibido, por tanto yo he recibido, ahora de mi corazón fluye el hacer, fluye el amar, fluye el ser generoso, fluye el obedecer, fluye un deseo por santidad. Y lo hemos cambiado el nombre a lo que es un verdadero evangelio, a lo que Jesús nos enseña por haber sido poco entendidos en su gracia. Entonces el punto aquí a principios de año no es regresar, y está bien que, como digo, que nos marquemos metas, pero no es solo regresar a, ay, este año me tengo que levantar, mi meta es levantarme antes para hacer el devocional antes de salir al trabajo, ¿no? Ahora que vais a escuchar esta semana el tema del Conecta, leía el testimonio del autor del libro que decía cómo él oraba 2 horas antes de salir de casa por la mañana, y lo contaba así como tan normal. Y vais a aprender esta semana cómo eso nos suple para todo el día, cómo necesitamos momentos e instantes en el día donde nos conectemos de nuevo con el Señor. Pero solamente cuando yo leía 2 horas antes de salir a trabajar, Padre Santo, si yo hago eso, salgo ya y sano a todos, hasta los perros del vecindario. 2 horas antes de salir. O sea, uno está a veces 20 minutos y los aprovecha a tope. Imagínate 2 horas, ¿no? Pero no podemos reducir y aislar la gracia de toda nuestro día a día, de toda nuestra vida, de todos nuestros quehaceres, porque entonces ¿sabes lo que va a pasar en nosotros? Van a pasar 2 cosas. Como la primera consecuencia que va a pasar si hemos extraído la gracia de nuestra manera de vivir y solamente nos basamos y leemos libros y escuchamos predicaciones de lo que debo hacer, de cómo orar más, de como decía, tengo que orar más por las mañanas antes de salir, tengo que ayunar más, tengo que leer más. Si reducimos nuestra vida, esto no, que es pecado, esto no lo puedo hacer, si lo reducimos a eso y sacamos la gracia, la primera consecuencia que va a haber o reacción en nuestra vida es que vamos a ser de los que se justifican por absolutamente todo. Nos justificaremos y aprenderemos a tener mecanismos de defensa internos, porque ese tipo de evangelio erróneo lo único que trae y genera es culpa en nosotros. Una culpa que en algunos casos llega hasta aislarnos de aquellas personas que nos aman, porque solo nos dicen lo que debo y no debo hacer. Y quiero huir de esa culpa que me genera ese mensaje. Eso es que hemos sacado la gracia de nuestra manera de pensar, de nuestro lenguaje, de nuestros mecanismos mentales. La gracia nos debe permear, nos debe llenar. La gracia debe ser el motor que nos impulse a hacer todo lo demás. Si no, pues lo único que causaremos es culpa, y esa culpa nos causará justificarnos una vez tras otra. No, es que no estoy en el ambiente adecuado para ser lo santo que debería ser. Es que si supieras lo que vivo en mi casa, yo me propongo ser bueno en mi manera de hablar, yo me propongo ser benigno, pero si supieras lo que tengo que aguantar en mi casa,
Si supieras los hijos que tengo, si supieras el marido, la mujer que tengo, si supieras las condiciones laborales que tengo, si supieras lo poco que cobro, pues es que en estas condiciones no puedo ser generoso. Y desarrollamos un montón de excusas y de razonamientos para huir de esa culpa que trae un evangelio fuera de la gracia. ¿Sí? ¿Me seguís hasta aquí? Hay una frase que te la quiero leer tal cual, es de un teólogo que ya murió a principios en el 2000 y poco, se llama Edmund Clooney, y no sé si lo pronuncio bien, pero ahí está. Y es muy profunda, quiero que la escuches con atención porque es muy cortita, pero muy profunda. Dice: Dios exige un amor que no puede ser exigido. Es muy profunda esta frase, porque encontramos un evangelio, encontramos a nuestro Señor que sí que exige que le amemos, que sí que exige que amemos a los demás, al punto, imagínate lo que nos dice el propio Jesús, ¿no? Que a la manera que le debemos de amar, dejar todo, ¿verdad? Repudiar todo lo demás y amarle a Él en primer lugar, si no, no somos dignos de seguirle, de ser sus discípulos. Claro que Dios exige ese amor, pero es un amor que a la vez no puede ser exigido, porque no se trata de un amor que tenga que ser por cumplir un mandato, sino de un amor que es en respuesta a lo que Él nos ama, que es en respuesta a lo que Él nos ha dado. Cuando nos llenamos de esa gracia y de ese amor, mira, no puedo decir que se vuelva fácil, aunque sí, pero es espontáneo en nuestro corazón. Es todo aquello que nos habíamos exigido cumplir, de repente te encuentras que surge de una manera natural o sobrenatural, como prefieras llamarlo. Es espontáneo de nuestro corazón. Amar a otros, amar al Señor, amar al perdido. ¿Por qué me llama mi hijo Daniel? Si está aquí al lado. Está ahí dentro. Ok, vamos a Lucas 10. Lucas capítulo 10. Y mientras lo buscas, quiero decirte también que la Biblia no usa una motivación que produce culpa. La Biblia, la palabra de Dios, todo lo que aquí está escrito no te está motivando a obedecer por medio de algo que te produzca culpa, pero a la vez aboga por muchos asuntos que se deben dar en nuestra vida. Pero la culpa no es la llave. El evangelio que nos hace sentir culpables no es la llave para el cambio, es su gracia. Y muchas veces lo hemos buscado esa llave para el cambio en esas exigencias que pensamos que a través de la culpa vamos a generar un cambio. No, esa no es la llave. La llave siempre, siempre, siempre será su gracia. Lucas 10, vete conmigo a esta historia maravillosa del buen samaritano. Me gusta mucho esta historia, es muy rica en muchas cosas que ahí narra, ¿no? Podríamos estar días y días sacando enseñanza. Y cuando la leamos ahora, quiero que te fijes en cómo arranca esta historia y en los personajes que completan esta historia. La historia arranca con un intérprete de la ley que le hace una pregunta a Jesús. Está interesante, ¿verdad? Todas las veces que los evangelios nos muestran las preguntas y las respuestas de Jesús, ¿no? Es magistral siempre cómo Jesús respondía a cada una de las preguntas, aun sabiendo las intenciones torcidas con las que se la hacían, ¿no? Este hombre no fue genuino en su pregunta, no fue transparente, no era humilde su pregunta, sino que salía de una intención torcida. Era un intérprete de la ley, como digo, conocedor de la ley, y en cierta manera se deduce por su pregunta, creedor él mismo que por cumplir la ley era digno de alcanzar. ¿Sí? Como buen intérprete conocía todas esas leyes y deducimos, porque dice, lo vamos a leer, que la pregunta la hace para probarle. Fíjate ya qué falta de entendimiento, ¿verdad? Querer probar al propio Jesús. Eso ya nos habla mucho, ¿no? Del estado de ceguera, ¿no? De su propia vida. Pero deducimos por lo que él pregunta y por cómo él responde, que él se creía o se pensaba del mismo, yo conozco la ley, yo cumplo la ley, yo soy merecedor. Y Jesús con esta historia le desmonta como nos desmonta a ti y a mí. La respuesta que le da en esta historia va más allá de una contestación a un intérprete de la ley, sino que Jesús nos está dando un secreto sobre la gracia y sobre lo que vamos a alcanzar con la gracia. Incluso esta historia nos conecta con la eternidad, porque la pregunta es ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y la respuesta de Jesús está hablando de gracia.
Entonces, hay una conexión muy fuerte entre nuestras decisiones, lo que vamos a hacer en otros y el haber comprendido la gracia. Vamos a leerlo. Dice aquí un intérprete de la ley, versículo 25, se levantó y dijo, para probarle, el Espíritu Santo nos deja aquí este dato: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Respuesta correcta? Sí. Estaba basándose en un versículo de Deuteronomio, era una respuesta hasta bíblica el tipo. Ahora, ahí te va el 28, dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero no acaba ahí la conversación, versículo 29. Pero él, fíjate lo que dice, queriendo justificarse a sí mismo, esa reacción que nos da ese legalismo, ese creer que me siento bien, no estoy bien porque cumplo las normas, porque cumplo el debo y no debo hacer, esa concepción de uno mismo de soy correcto porque he cumplido el X y el Y, no sé si me sigues. Eso que trae el habernos salido de la gracia, el habernos salido de entender la condición que tenemos y el privilegio tan grande de ser recibidores de su gracia, de su bondad, de su amor y de su perdón. Eso era el espíritu con el que estaba hablando este hombre y el espíritu con el que hablamos tú y yo cuando no caminamos en una revelación de su gracia. Nos justificamos. Dice que queriendo justificarse a sí mismo le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Yo te pregunto, ¿crees que el sacerdote conocía la ley? Las leyes que continuamente estaban diciendo que socorriéramos al pobre, al necesitado, al desvalido. ¿Crees que el sacerdote lo conocía? Claro que sí. Y aun conociéndolo, pasó de largo. El levita, después de asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Igual el levita, ¿crees que el levita no conocía todos los mandatos bíblicos que tenían, que les decían que había que socorrer al necesitado? Claro que lo conocía. Y por eso yo creo que le desbancó al intérprete de la ley con estos dos ejemplos. ¿Te crees que cumpliendo la ley alcanzas algo? No. Si hasta estos que la conocían, fíjate, pasaron de largo. Y ahí va el 33. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. ¿Sabes qué exigencia tenía el samaritano bíblicamente de socorrer al necesitado? Ninguna. No traía las mismas exigencias que traían el sacerdote y el levita. Pero el samaritano dice que se paró, lo vio, y aquí va el secreto de lo que te quiero enseñar, y fue movido a compasión, a misericordia. Entonces, básicamente lo que Jesús le estaba intentando explicar a este intérprete y dejando a cada uno de nosotros es, cuando tú has conocido el perdón, la gracia y el amor que te ha sido dado, seremos movidos a amar al Señor, a los demás, movidos a extender bondad, movidos a buscar la santidad, no obligados a cumplir unos mandatos. No sé si entiendes la diferencia. Entonces, el punto no es proponerte ser mejor. Está bien que haya metas en nuestra vida, incluso personales, ¿no? Pues quiero mejorar en esto, pero que no sea la base tu propuesta, que la base sea conocer su gracia. Porque si no empezamos desde esa plataforma de entender la gracia de Dios, tarde que temprano la culpa nos va a alcanzar, porque no somos perfectos. Es como aquel joven rico, ¿verdad? He cumplido toda la ley. Y le hizo la misma pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? He cumplido todo. Y la respuesta de Jesús, que lo deja también cao, ¿verdad? Vende todo lo que tienes, ama a otros, déjate de clic en todo lo que haces, ama, recibe mi amor y ama. Es mucho más sencillo el evangelio de lo que a veces nosotros queremos plantear. Nos complicamos mucho.
No sé tú, pero ha habido temporadas en mi vida donde la culpa ha sido la que ha dominado mis decisiones. Me salí de la gracia. Hay momentos donde la culpa es la que nos impulsa y nos mueve. Eso no es el evangelio que Jesús nos ha regalado. El evangelio de Jesús, de principio a fin, se trata de gracia. Se trata de personas imperfectas y no merecedoras, que por su gracia somos movidos a cambiar el mundo. Somos movidos a amar a otros de una manera sobrenatural. Somos movidos a perdonar lo imperdonable. Somos movidos a hacer justicia cuando a veces hemos recibido pura injusticia. Leía estos días el versículo que habla a los siervos de obedecer a los amos y aunque tu amo sea un amo injusto. ¿Has leído alguna vez ese versículo? ¿Qué evangelio es ese? O sea, ¿qué evangelio es el que te dice tienes un jefe que es un... Estamos hablando en un contexto bíblico de esclavitud, pero trasladado a nuestros días, pues piensa en tu jefe. ¿Qué evangelio es aquel que te dice que ames y trates bien a tu jefe tirano, pagano, injusto y que te trata mal? El evangelio de la gracia, de dar lo que no merecen porque se nos ha dado lo que no hemos merecido. Es una locura el evangelio. El evangelio que te dice que trates bien a los que te traten mal, que consideres a los últimos como los primeros, que al menos importante le consideres como el más importante. Es una locura el evangelio, pero es que es un evangelio de gracia y que solo se puede entender a través de su gracia. Si no estamos bajo un cristal de gracia, lo que vamos a hacer es leer esta Biblia y se va a convertir en mandatos que causen culpa, frustración a nuestro corazón. Es la gracia, el cristal que tú y yo tenemos que tener para orar, para buscar al Señor, para leer las Escrituras. Estamos en un evangelio de gracia. Y todo lo que se salga de eso, por más justificado que sea en tu mente, yo justifico muchas cosas fuera de la gracia y te las justifico, pero que con punto 1, 2 y 3, ¿eh? O sea, yo soy de las peleonas que si te tengo que justificar algo, no me dejo ni un pelo suelto. Yo soy así, los que me conocen saben, ahí voy, estoy siendo tratada por el Señor, pero ahí voy. Entonces yo te puedo justificar un razonamiento sin gracia que hasta te lo crees. O sea, te lo argumento porque en mi interior me lo creo. Porque hay cosas que realmente a nuestra mente son injustas, pero estamos en un evangelio de gracia. El evangelio que te dice que ames a tus enemigos, que los trates bien, hasta un jefe sin vergüenza. Porque hasta en segunda de Pedro dice que serán alcanzados por tu piedad, por la piedad que ellos vean, aunque sea el jefe pagano, tirano, horrible. Qué locura, ¿verdad? Y termino con un versículo que es la misma locura que te estoy diciendo. Si me ayudas, Pirela. Hombre, hoy vienes peinado de formal, ¿eh? Te has sentado bien el año nuevo, ¿eh? Filipenses 2, versículos 3 al 5 en la NTV. Te lo quiero leer. Porque si no entendemos esa revelación de la gracia de Dios, si no crecemos en este año en su gracia, hay versículos que son como una losa, ¿verdad? Pero es por su gracia. Filipenses 2, 3 al 5 dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Ahora, tú lees eso sin una mirada de haber entendido la gracia. ¿Quién hace eso? O sea, ¿quién puede vivir una vida despojada de mis propios intereses, sin egoísmo, sin orgullo? Sean humildes, saca de ti el orgullo, porque cuidado, el orgullo no es solamente el complejo de superioridad, eso es una parte de orgullo, pero complejo de inferioridad sigue siendo orgullo. Sigues tú siendo el centro, sigues tú siendo el importante, nos importamos demasiado. Y tanto un extremo como otro, ¿cómo uno se desprende de eso? ¿Cómo uno imita, como dice aquí, ten la misma actitud de Cristo Jesús? Y a continuación dice que se despojó a sí mismo, que vino en forma de siervo.
¿Cómo hago una vida? ¿Cómo tengo una vida sin ocuparme de mí, sin tratar de impresionar? O sea, es una vida de total despojarse. ¿Cómo se hace eso sin gracia? Es imposible. Se vuelve una losa pesada, versículos como estos, para nosotros. Pero cuando he comprendido lo que Él se entregó por mí, lo que Él ha hecho por mí, cuando encuentro la belleza de la gracia de Dios, cuando encuentro la belleza de Cristo en su gracia, entonces es cuando nace de mi corazón y de tu corazón un anhelo, un deseo. Señor, estoy tan impresionado por lo que tú has hecho y lo que tú eres y lo que tú haces por mí, que yo también quiero despojarme a mí mismo, Señor. Que yo también quiero vivir este tipo de vida que tú viviste. Y aunque se convierte en una lucha, porque está nuestra carne y está el día a día, que tenemos que regresar a buscar su gracia, pero tenemos la bendición de poder volver a esa gracia, de poder, como el título de este mensaje, crecer en la gracia. Un poquito más, Señor, muéstrame un poquito más. Es ahí donde nacen los cambios en nosotros. Y termino leyéndote una frase, si me podéis poner la frase, porfa, de Timothy Keller, un autor que me gusta mucho, y todos los libros que encuentres de él son dignos de leer, la verdad. Y dice así, escucha bien esta frase, haz de esta frase una bandera para este año en tu vida. Haz de esta revelación que encontramos en esta frase un estandarte, que sea, cuando estemos perdidos en este año, regresemos a su gracia, regresemos a entender esto. Y dice así: la gracia de Dios hace que Cristo sea precioso para nosotros. Me encanta el inicio de esta frase. La gracia de Dios hace que Cristo embellece, si vale este concepto, porque Él ya es bello en todas sus maneras y en todas sus formas, pero enriquece y embellece y nos hace bello a nuestros ojos a Cristo Jesús. Razón por la cual nuestras posesiones, nuestro dinero, nuestro tiempo, todo ha llegado a ser completamente insignificante. Solían ser cruciales para nuestra felicidad, pero ya no lo son. ¡Wow! Medita un segundo en esta frase. Medita si alguna vez has podido experimentar en menor o mayor medida lo que dice esta frase. ¿Ha llegado a ser Cristo y su gracia tan bello para ti que lo demás que antes te hacía feliz ha perdido el valor? Es lo que Pablo nos estaba diciendo, ¿verdad? Todo lo tengo por basura. Lo que alcancé, mis logros, y el tipo tenía muchos títulos, estudios, condición, todo es basura con tal de conocerte, Jesús. ¿Alguna vez has sido tan deslumbrado por la gracia de Dios que todo lo que causaba felicidad en ti ha dejado de merecer la pena? Medita 20 segundos en esto. Porque si no hemos vivido eso, es que aún tenemos que conocer más su gracia. La gracia de Dios, ¡wow!, deslumbra todo en nosotros. Para el ritmo de mi corazón, de mis intereses, de mis búsquedas. Hace un frenón así en seco de todo lo que buscamos para llenarnos, para ser felices. Cosas lícitas, no te hablo de pecado, pero cuando somos encontrados por la gracia de Dios, como Pablo que se encontró ahí en ese camino a Damasco con Jesús, hacemos un parón en seco y de repente todo lo demás ya no lo necesito. Si aún no hemos vivido eso, es que aún necesitamos crecer en su gracia, aumentar en el conocimiento de su gracia. Es tan maravilloso lo que Jesús es y ha hecho por nosotros. Nada, 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 nada de este mundo se puede comparar a la gracia de Dios. Nada. Ni tus logros, ni mis logros, ni tus posesiones, ni el sueño más brillante que te puedas soñar o anhelar. Nada es comparable a su gracia. El regalo más grande que vamos a recibir es su gracia. Cierra tus ojos.
Y es fácil orar después de este mensaje. Es muy fácil saber qué orar. Vamos a pedirle juntos en esta tarde que como iglesia Él nos haga crecer en su gracia. Si tuviera, lo decía en la mañana, si Dios me dijera, solo pídeme una cosa, te voy a conceder una cosa para este año, para la iglesia, para vosotros. Si tuviera que elegir, me la jugara toda a una cosa. Si tuviera que elegir solo una cosa, te aseguro que esta sería mi oración. Señor, este año haznos crecer en tu gracia. Antes que pedirle, Señor, danos un terreno y todo eso, claro que se lo pido y claro que lo quiero. O Señor, danos, no sé, que se convierta en futbolista y que de repente nos dé el diezmo aquí, podamos hacer un colegio y mil cosas más. Antes de pedir todo eso o de pedir otros tipos de sueños, que claro que se lo pido al Señor, pero si solo pudiera pedir uno, sería este. Porque sé que una iglesia que crece en su gracia, cuando entendemos su gracia, la respuesta de la iglesia va a ser una bomba. Respondemos a lo que Él nos ha dado.